El artículo 163 de la Constitución española regula la cuestión de inconstitucionalidad. Este artículo dispone que, cuando el órgano judicial considere, en el marco de un proceso, que una ley o norma con rango de ley, aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no tiene efectos suspensivos sobre la ley, sí tiene efectos suspensivos sobre el proceso a quo. La cuestión de inconstitucionalidad es un instrumento puesto a disposición del órgano judicial para que concilie sus dos obligaciones, por un lado, de respeto a la Constitución española, como establece el artículo 9 de la Constitución, y por otro lado, de sometimiento al imperio de la ley, tal y como establece el artículo 117 de la Constitución española. Los jueces no pueden inaplicar las leyes, dado que el monopolio de rechazo de la ley inconstitucional la tiene el Tribunal Constitucional. Por ello, el juez que considere que una ley inconstitucional es aplicable al caso y de su validez depende el fallo, deberá plantear la cuestión de inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad es un instrumento de control concreto de la constitucionalidad de las leyes. La ley se impugna con ocasión de su aplicación a un caso concreto. Se ha dicho que se trata de un control concreto impropio, es decir, predicable de la iniciativa para instar el control, pero no del propio juicio o control, que sería más bien abstracto, es decir, comparando la Constitución con la ley de forma abstracta. Sin embargo, el hecho de que la ley haya sido interpretada en un sentido concreto por el juez no puede dejar de afectar en cierta forma al enjuiciamiento constitucional. El canon de constitucionalidad de la ley o norma con rango de ley no está solo regulado por lo que establece la Constitución española, sino que también el bloque de la constitucionalidad forma parte de ese canon de la constitucionalidad de la ley. Pertenecen a ese bloque de la constitucionalidad, por ejemplo, los reglamentos parlamentarios, los estatutos de autonomía o las leyes del 150 de la Constitución. La Constitución establece en el artículo 163 y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 35 que el juez o tribunal debe plantear la cuestión de oficio o a instancias de parte. Aunque el papel de las partes es muy importante en el planteamiento de la cuestión, no existe un derecho a plantear la cuestión de inconstitucionalidad por parte de las partes en el proceso. El órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal antes de adoptar mediante auto la decisión definitiva sobre el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. La omisión de este trámite tiene la suficiente trascendencia como para que el Tribunal Constitucional pueda inadmitir una cuestión que se haya planteado sin ese trámite. La cuestión de inconstitucionalidad se debe plantear una vez que haya concluido el procedimiento y antes de dictar sentencia, o bien cualquier otra resolución judicial en que el juez ejerza poderes decisorios. La cuestión de inconstitucionalidad, a diferencia del recurso de inconstitucionalidad, no está sometida a plazos, con lo que permite una depuración continuada del ordenamiento jurídico. Cabe plantear la cuestión de inconstitucionalidad incluso si la norma ha sido ya derogada, pero es ultraactiva. El juez, al plantear la cuestión de inconstitucionalidad, debe tener verdaderas dudas sobre la constitucionalidad de la ley o disposición normativa con rango de ley. No puede el juez buscar una sentencia interpretativa, aunque el hecho de que exista una posible interpretación conforme de la ley no significa que la cuestión de inconstitucionalidad esté necesariamente mal planteada. En el auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, el juez debe concretar la ley impugnada, el precepto o preceptos de la Constitución que han sido infringidos y debe especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Es lo que se denomina el juicio de relevancia. Se trata de justificar la conexión lógica que existe entre la anulación de la norma inconstitucional y la alteración del fallo de la sentencia. Planteada la cuestión de inconstitucionalidad, el proceso ordinario queda en suspenso hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la Ley Orgánica 6/2007, se atribuye a las salas el conocimiento de las llamadas cuestiones de constitucionalidad, salvo que el Pleno se reserve
dicho conocimiento para sí mismo. Aquí también hay diferencias con el recurso de inconstitucionalidad. Además, se permite a las partes del proceso a quo que hagan alegaciones ante el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no solo se presentarán esas alegaciones por los que participaron en la elaboración de la ley, sino que a raíz de la reforma las propias partes en el proceso pueden presentar sus propias alegaciones. El Tribunal Constitucional puede inadmitir la cuestión por razones de forma o por razones de fondo si la cuestión fuere notoriamente infundada. Tras el trámite de alegaciones, el Tribunal Constitucional dicta sentencia que puede ser estimatoria o desestimatoria. El Tribunal Constitucional comunica de inmediato al juez la sentencia para que continúe con el proceso a quo. El órgano judicial debe notificar la sentencia constitucional a las partes y queda vinculado a ella resolviendo en consecuencia. La sentencia que sea estimatoria de la inconstitucionalidad de la ley tendrá efectos erga omnes.